Hola, saludos de parte de Comunión de Gracia para todos ustedes que nos sintonizan, que están con nosotros a través de las redes sociales, a través del Facebook, del YouTube. Les damos la cordial bienvenida a un viernes más donde nos reunimos a través de estos medios de comunicación social para poder convivir espiritualmente y tener un tiempo donde podamos orar, podamos pedirle a Dios por nuestras necesidades y también darle gracias a Dios por sus bendiciones y también compartir un tiempo con ustedes a través de la palabra de Dios para que el Señor también nos enseñe algo en su mucho que tiene que enseñarnos en la palabra, ¿verdad? Así que le damos una bienvenida a todos ustedes, donde quiera que nos vean, reciban un saludo y nos da mucho gusto que nos sintonicen. Esperemos de que Dios les haya bendecido, que ustedes la hayan pasado bien, tal vez con algunas dificultades, pero siempre el Señor está con nosotros y debemos de confiar de que Él nos va a cuidar y nos va a proteger de todo peligro, ¿verdad? Esa es nuestra esperanza y deseamos de que ustedes estén bien, reciban este saludo. Y primeramente, hermanos, pues vamos a darle gracias a Dios por sus bendiciones. Ya sabemos de que Él siempre nos cuida, siempre nos bendice. Y en este momento, pues queremos dar una acción de gracias a Dios. Yo sé que cada uno de ustedes tiene agradecimiento en su corazón. Así que en esta noche vamos a darle gracias a Dios por sus cuidados, su protección, su provisión también de que tenemos lo necesario para vivir. A pesar de las circunstancias, a pesar de lo que está pasando en el mundo, Dios es fiel, ¿verdad? Y vamos a darle gracias a Dios, así que les invito a que hagamos una oración de acción de gracias. ¿Qué les parece? Donde quiera que usted nos vea, únase a esta oración dándole gracias a Dios. Vamos a orar. Buen Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque una vez más podemos comprobar tu fidelidad, podemos darte gracias porque nos has cuidado, nos has protegido, nos bendices día a día, tenemos lo necesario para vivir, suples tú, Señor, todo lo que pudiera hacernos falta. Gracias, Señor, porque tenemos lo material, tal vez no en abundancia, Señor, pero tenemos para sobrevivir. Y, Señor, te damos gracias también porque tu compañía, tu palabra, la fe, la confianza, la esperanza que tú nos das, pues ahí está, permanente, firme. Y Señor, te damos gracias por ello, porque siempre nos cuidas y siempre provees para cada uno de nosotros. Recibe nuestro agradecimiento, Señor. Yo sé que has cuidado a nuestra familia, tanto la que tenemos cerca como la que tenemos lejos. Señor, te damos gracias porque tus bendiciones son incontables. Tus bendiciones nos llegan día a día. Así que, Padre, recibe nuestra gratitud, recibe nuestro corazón agradecido. Y, Padre Santo, te pedimos que siempre estés con nosotros, ¿verdad? Permite que nuestro corazón sea un corazón agradecido siempre. Todo te lo agradecemos en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, también tal vez usted tenga una persona conocida que esté pasando por necesidad, ya sea necesidad física, necesidad económica, necesidad espiritual. Vamos a pedir a nuestro Padre Santo que Él nos ayude y ayude a estas personas por las cuales vamos a interceder. Esta semana han operado a nuestro hermano Felipe Escalante y él platicaba conmigo de que le encontraron un problema en el corazón, en las arterias del corazón, parece que las tenía algo tapadas, ¿verdad? Y le iban a hacer una operación donde le iban a arreglar ese problema para que después de esto él lo puedan operar de su espalda, ¿verdad? Porque tiene también problemas con su columna, ¿verdad? En su espalda. Así que, hermanos, vamos a orar para que nuestro hermano Felipe también pueda recuperarse de estas operaciones, que pueda salir adelante y que la bendición del Señor esté con él. Y también, hermanos, por nuestros hermanos que están pasando por distintos problemas, ya sea de médicos, de salud,
Usted, si tiene a alguien en mente, póngalo en la oración en su mente, pida por esta persona y sabemos de que el Señor escucha nuestras oraciones, sobre todo si nosotros estamos buscando la oportunidad de poder ayudar a alguien, ¿verdad? Ay, disculpen, el teléfono está sonando, pero vamos a seguir adelante. Miren, hermanos, nuestra idea es de que podamos orar y pedirle al Señor por estas bendiciones, ¿verdad? Vamos a orar y vamos a pedir por las personas necesitadas, por las personas que están viviendo en esos lugares donde hay huracanes también, ¿verdad? Allá en la península de Yucatán, en el Caribe mexicano, hermanos, hay unos huracanes bastante fuertes en estos días. Así que también vamos a pedir para que Dios bendiga a esas personas que viven en esos lugares. También por aquellos que todavía están en los hospitales, o sea, padeciendo del coronavirus. Aquellos médicos, aquellas enfermeras que se esfuerzan, que se esmeran por servir. Te pedimos, Señor, que tú los bendigas. Vamos a orar para que el Señor los bendiga, ¿verdad? Vamos a orar, hermano. Les invito a que cierren sus ojos y vamos a hacer esta oración. Buen Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por las necesidades que llegan a nuestra vida. Y tal vez nosotros pensemos de que por qué darte gracias por una necesidad. Porque esa necesidad, Señor, nos hace ver que somos personas vulnerables, que somos personas que podemos perder la vida en cualquier momento, que nuestra vida no está tan segura en este mundo, sino que todo lo que tenemos y lo que pasa, pues está en tus manos, Señor, y dependemos 100% de ti. Así que en este día, Señor, te queremos pedir, primeramente, que bendigas a aquellos que están enfermos, aquellos que todavía están padeciendo el coronavirus, Señor, los estragos que trae esta pandemia, este virus. Y, Señor, te pedimos por ellos que tú les ayudes, que tú les pongas los medios para que ellos puedan salir adelante. Te pedimos también, Señor, por nuestro hermano Felipe, que está en el hospital. Sabemos de que él iba a ser intervenido del corazón. Y, Señor, te queremos pedir de que tú le puedas ayudar a salir adelante en esta situación de su salud. Sabemos que es una operación difícil. Sabemos que es una operación de riesgo, Señor. Pero te pedimos de que tú estés con él y que tú le puedas ayudar, Señor. Confiamos de que tú le vas a ayudar porque te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Y, Señor, también te queremos pedir por aquellos doctores, por aquellas enfermeras que trabajan arduamente en los hospitales, arriesgando sus vidas, Señor, por sacar adelante la salud de todos estos pacientes que están ahí. Señor, queremos pedir para que tú les ayudes. Te pedimos también por aquellas personas que están enfermas de otras enfermedades, que están padeciendo otras dolencias, Señor. Te pedimos que seas con ellos. Por aquellos que han perdido un ser querido, te pedimos, Señor, que tú les fortalezcas, que tú les des ánimo, que tú, Señor, seas con ellos para que puedan tener paz, Señor, puedan tener tranquilidad, sabiendo de que tú estás en control de todas las cosas y que tú, Señor, recompensas la fe y que tú recompensas la confianza que nosotros ponemos en ti. Te pedimos, Señor, que bendigas a todos tus hijos en la ancha faz de la tierra, Señor. Te pedimos también una bendición en especial para aquellas personas que están sufriendo los efectos de los huracanes, Señor. Allá en el Caribe, Señor, sabemos de que los huracanes, pues, son bastante peligrosos. Mucha gente pierde la vida, Señor, porque los vientos y las lluvias son bastante fuertes, intensos. Y, Señor, hay mucho peligro. Te queremos pedir que tú ayudes a toda esta humanidad, Señor, que está sufriendo los estragos también de los huracanes. Te pedimos que todos tus hijos, Señor, tú les puedas ayudar, les puedas proveer para que puedan salir adelante. Señor, sabemos de que después de la tormenta, pues viene la calma, pero a veces en la calma hay necesidades también, Señor. Necesidades materiales, necesidades de salud. En fin, Señor,
te queremos pedir por tu ayuda siempre, que tú tengas misericordia por las personas que sufren, por las personas que están pasando por momentos complicados. Padre Santo, creemos de que tú eres un Dios de amor y de misericordia, por eso te clamamos y te pedimos. Así que, Señor, confiamos en tu benevolencia, confiamos, Señor, en tu misericordia y en tu bondad, porque te pedimos todo en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, qué hermoso poder tener confianza y poder tener paz en las promesas del Señor Jesús, ¿verdad? Y queremos en este día también estudiar un poco de la palabra. Yo he estado estudiando con ustedes el Evangelio de Juan y hemos llegado al capítulo 8. Ustedes saben que la última vez que platicamos, estudiamos, hablamos de que Jesús dijo que Él era o es la luz del mundo, ¿verdad? Y ustedes se recuerdan que le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y que la estaban acusando para probar más que todo a Jesús, a ver en qué posición tomaba. Y Jesús, pues, ustedes conocen lo que pasó, que Jesús le dijo que aquel que estuviera sin pecado, pues que arrojara la primera piedra para castigar a aquella mujer. Pero pudimos ver de que ninguno de los hombres arrojó la piedra porque todos se dieron cuenta de que son pecadores, ¿verdad? Y esa es parte de la luz de Jesús, que nos demos cuenta que somos pecadores, ¿verdad? Y que necesitamos un Salvador, porque no podemos dejar el pecado nada más por voluntad propia. Necesitamos una ayuda de Dios, la ayuda del Señor para poder vencer el pecado, ¿verdad? Para poder ser libres del pecado. Y continuando en el capítulo 8, hermanos, Jesús siguió dialogando con más personas en esos días y Él les habló acerca precisamente del pecado. El pecado, hermanos, es algo que tiene esclavizado al ser humano, algo que el ser humano por sí solo no puede quitarse de su vida, al menos de que haya un libertador, haya alguien que le ayude a salir de esta situación. Y el capítulo 8 de Juan, voy a leer el versículo 21 al versículo 24, Juan 8 del 21 al 24. Y dice así: de nuevo Jesús les dijo, aquí estamos viendo cómo Dios, a través de su Hijo Jesucristo, en la persona de Jesucristo, está hablando, está poniendo en un orden, ¿verdad? Y dice, de nuevo Jesús les dijo, yo me voy y ustedes me buscarán, pero en su pecado morirán. Jesús está haciendo una advertencia. A donde yo voy, dice Jesús, ustedes no pueden ir. Jesús está hablando de su regreso al cielo, ¿verdad? A la presencia de Dios. Comentaban, por lo tanto, los judíos, ¿acaso piensa suicidarse? ¿Será que por eso que dice, a donde yo voy, ustedes no pueden ir? Jesucristo en el versículo 23 les aclara el lugar a donde Él va a ir. Versículo 23 dice, ustedes, les dice, son de aquí abajo, o sea, de aquí de la tierra. Continuó Jesús, yo soy de allá arriba, dando a entender que Él venía del cielo y pertenecía al cielo. Dando a entender con esto que Él es un ser divino, ¿verdad? Es Dios. En su persona, Él representando al Dios Padre, Él como Dios Hijo estaba aquí en la tierra. Y luego dice, yo soy de allá arriba. Y luego Jesús dice, ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. En otras palabras, Jesús nos identifica a nosotros que somos de este mundo, los seres humanos, y Él se identifica como alguien que no es de este mundo, que es del cielo. Versículo 24, precisamente porque somos de este mundo, por eso les he dicho que morirán en sus pecados. Pues si no creen que yo soy el que afirmo ser, dice Jesús, en sus pecados morirán. Jesús está advirtiendo, hermanos, de que todos los que vivimos en este mundo somos de aquí abajo, relacionado con el cielo, vístolo desde una perspectiva de arriba y de abajo.
¿verdad? El cielo está arriba, la tierra abajo. No estamos hablando científicamente, simplemente de una posición como se ve humanamente. Nosotros vemos arriba el cielo y desde el cielo pues se ve la tierra abajo, ¿verdad? Entonces a eso se refiere Jesús, dando a entender de que nosotros somos de una naturaleza y Él es de otra naturaleza. Él pertenece a la eternidad, al cielo, y nosotros pertenecemos aquí a lo que es finito, a lo que tiene un principio y un fin, ¿verdad? Entonces, pero en ese principio y en ese fin nosotros tenemos una condición espiritual de pecado, ¿verdad? Y eso es lo que Jesús le está diciendo. Le está haciendo ver de que el pecado lleva a la muerte. Por eso dice, por eso les he dicho que morirán en sus pecados. Dice, pues si no creen que yo soy el que afirmo ser. O sea, Jesús le estaba diciendo que Él era el Salvador. Él había venido a salvar, ¿verdad? Lo que se había perdido. Y si ustedes no creen, le dice Jesús, en sus pecados morirán. Sí, hermanos, después que Jesús dijo esto, dice que algunos judíos creyeron en Él. Creyeron en Él, en esto, como que empezaron a creer. Creyeron, podríamos decir, momentáneamente, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús se dio cuenta de que estaban ya empezando a creer, Jesús les hizo una advertencia a estas personas que empezaron a creer en Él a partir de estas palabras, ¿verdad? Versículo 31 y el versículo 32 de Juan 8, Jesús dijo unas palabras muy importantes a estas personas que comenzaron a creer en Él. Fíjese lo que dice en el versículo 31. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él. No se refiere a los apóstoles, a sus primeros discípulos, sino a estas personas que Él recientemente les estaba hablando y que estaban comenzando a creer. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Fíjense, hermanos, de que Jesús le está diciendo a estas personas que estaban comenzando a creer en Él que era necesario que siguieran este proceso para ser verdaderos discípulos. Les dijo que el versículo 31 les dice, si se mantienen fieles a mis enseñanzas. O sea que para llegar a ser un verdadero discípulo de Jesús y poder tener las bendiciones que Jesús trae, ¿verdad? Es necesario que aquellos que creen en Jesús sigan estas condiciones. La primera que dice es que se mantengan fieles a sus enseñanzas. Sí, porque si uno nada más oye cierta enseñanza de Jesús, una o dos enseñanzas, porque son varias las enseñanzas de Jesús. Si uno nada más le pone atención a una o dos o tres, ¿verdad? Y no entiende completamente todo podríamos decirlo de cierta manera, todo el contenido de lo que es el llamado que hace Jesús, pues nada más va a conocer ciertas cosas, ¿verdad? Entonces, y aquí, hermanos, Jesús está hablando de constancia, de permanencia, ¿verdad? Dice, se mantienen fieles a mis enseñanzas, dice Jesús. Fieles quiere decir que usted va a ser una persona constante. Si usted cree en Jesús, para llegar a ser un verdadero discípulo, va a tener que permanecer, va a ser constante en seguir y aprender y desarrollarse en las enseñanzas de Jesús. Luego Jesús les dice que si uno se permanece fiel a sus enseñanzas, dice que realmente el resultado de esa permanencia, de esa constancia, dice, realmente serán mis discípulos. En otras palabras, Jesús está hablando de verdaderos discípulos o discípulos completos. Dios nos llama a ser discípulos de Cristo, de Jesús, su Hijo, pero necesitamos ser verdaderos discípulos, no discípulos a medias, ¿verdad? Porque muchos cristianos, hermanos, dicen creer en Jesús, pero su vida no es una vida de constancia. Su vida no es una vida donde permanecen, sino que son
un día sí, un día no, y están en una ambigüedad, o sea que no son constantes, no están firmes en sus creencias. Y precisamente no están firmes porque no son constantes. Y esto, hermanos, se ve en su manera de vivir, ¿verdad? Entonces, la condición que el Señor Jesús pone es de que hay que mantenerse fieles a sus enseñanzas. Es la número uno, la condición número uno. Y si uno se mantiene fieles a las enseñanzas, van a venir consecuencias positivas, desde luego. Y la número uno es que dice que vamos a ser realmente sus discípulos. No medios discípulos, sino verdaderos discípulos. Así dice la palabra. Serán realmente mis discípulos. En otras palabras, para ser discípulo de Jesús hay que conocer sus enseñanzas, las enseñanzas de Jesús. Aquellos que estaban creyendo en Jesús conocían, podríamos decir, la historia de Israel y eran discípulos de Moisés, ¿verdad? Del Antiguo Testamento de la Biblia, de la primera parte de la Biblia. Pero Jesús les dice, ustedes ahora necesitan ser discípulos míos, no de Moisés, no del Antiguo Testamento, no de la ley, sino de la gracia de Dios, ¿verdad? A eso se está refiriendo, ¿verdad? Porque es bien importante, hermanos, que nosotros conozcamos a Dios, que a través de Cristo nos está trayendo la gracia que trae salvación. Porque la Biblia dice que por gracia somos salvos, ¿verdad? No por obras. Aunque las obras vienen después como muestra de nuestro amor hacia Dios, ¿verdad? De nuestra salvación. Entonces Jesús dice que lo primero que Él pide es que seamos fieles a sus palabras, a sus enseñanzas, para que realmente podamos ser verdaderos discípulos. Y cuando uno es fiel, es constante y realmente se convierte en un verdadero discípulo de Jesús, va a conocer la verdad, ¿verdad? Va a conocer lo que es la verdad de Dios, no lo que enseña este mundo, no lo que la filosofía de este mundo enseña como verdad, sino realmente cuál es el carácter y la persona de Dios, cómo es. A eso se refiere cuando dice verdad, ¿verdad? No se refiere a conceptos, hermanos. No se refiere a ideas, sino se refiere a conocer realmente la persona y el corazón de Dios, ¿verdad? Eso es conocer la verdad. Por ejemplo, ahí en Juan 1:14, Juan dice que él, hablando de Cristo, dice, y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, dice. La gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La verdad aquí, hermanos, se refiere al carácter puro y verdadero de Cristo Jesús, que estaba reflejando también el carácter del Padre, de Dios Padre. Y más que todo es conocer la personalidad, el carácter de Dios en la persona de Cristo Jesús, ¿verdad? Y con eso, se refiere más a eso que conocer conceptos de fechas y de lugares y cosas así. No es información lo que Jesús está diciendo que vamos a aprender como verdad. Aunque contiene información, pero realmente lo que vamos a conocer es la persona. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, para conocer la verdad, es conocer a la persona de Jesús, que Él es la verdad encarnada, la verdad que es total, ¿verdad? La realidad de lo que es ser Dios, ¿verdad? Y luego dice, y la verdad, cuando uno realmente conoce el carácter de Dios y el amor de Dios que está involucrado en esa verdad, dice que eso nos hará libres, ¿verdad? Porque vamos a conocer que es un Dios que nos ama, es un Dios que desea nuestra salvación, que desea sacarnos de la esclavitud del pecado. Entonces, a eso se refiere más que todo, hablando ya en una manera sintetizada, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús les dijo esto, ellos se sintieron como hasta ofendidos, ¿verdad? Como diciendo, pero si nosotros conocemos la verdad, como diciendo, ¿cómo es que nos estás hablando de conocer la verdad? Y ellos se sentían que conocían
parte de la verdad, porque sí, la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, contiene la verdad también de Dios. Pero Jesucristo vino a traer la verdad en su totalidad, de manera más plena, más completa, ¿verdad? Entonces, pero ellos se sintieron como intimidados cuando Jesús les habló así. Entonces ellos dijeron de que ellos eran descendientes de Abraham y que ellos nunca habían sido esclavos de nadie, ¿verdad? Y Jesús les hizo ver en el versículo que sigue, bueno, no vamos a leer continuamente porque nos llevaría mucho tiempo. Entonces, pero ellos decían de que ellos nunca habían sido esclavos de nadie, ¿verdad? Aunque los romanos los tenían oprimidos, ¿verdad? Los tenían subyugados políticamente. Ellos no podían hacer nada porque estaban controlados por el gobierno romano y no eran totalmente libres, ¿verdad? Versículo 36, Jesús les dice que Él está hablando de la libertad espiritual, la libertad del pecado. Dice Jesús, yo sé que son descendientes de Abraham, dice, pero de lo que yo les hablo, dice, es de que, versículo 34, Jesús dice, ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Respondió Jesús. Entonces ellos no se daban cuenta de que eran pecadores, ¿verdad? De que ellos no eran perfectos. Jesús ya les había dicho, ustedes son de aquí abajo. Y mientras no crean en mí, en quien yo soy, en que lo que vine a hacer por ustedes, pues van a morir en sus pecados. Y ellos no admitían que eran pecadores, no admitían que necesitaban ayuda espiritual. Y es el gran problema, hermanos, de muchos, de que muchos no admiten que necesitan ayuda espiritual. Entonces ellos empezaron a decir de que ellos eran descendientes de Abraham, de que ellos realmente creían en Dios, ¿verdad? Pero Jesús les dice, no. La fe no es algo que se hereda, sino que la fe es algo personal. Es algo que, no porque Abraham creyó en Dios, ustedes automáticamente tienen la misma fe de Abraham. No. La fe es algo que nace y se desarrolla y que va creciendo y se va mostrando a través del fruto, de cómo se obedece a Dios, ¿verdad? Entonces, pero ellos no aceptaban eso. Ellos pensaban que por ser descendientes de Abraham, ellos ya eran hijos de Dios, ¿verdad? Hijos de Dios. Y entonces Jesús les dijo que no era así. Por ejemplo, mire qué dijeron ellos. Ellos le dijeron que el versículo 39, ellos dijeron, nuestro padre es Abraham, dijeron. Y el versículo 39, Jesús les contestó, si fueran hijos de Abraham, harían lo mismo que él hizo. Ustedes, en cambio, le dice, quieren matarme, a mí, que les he expuesto la verdad que he recibido de parte de Dios. Abraham jamás haría tal cosa. Las obras de ustedes son como las de su padre. Y cuando Jesús dice que son como las de su padre, ellos se iban a llevar una gran sorpresa acerca de lo que Jesús les iba a decir, porque Jesús les iba a hacer ver una realidad que ellos no estaban dispuestos a aceptar. Ellos se creían hijos de Abraham porque eran descendientes físicamente de Abraham, pero sus hechos decían otra cosa. No reflejaban el carácter de Abraham, porque Abraham fue amigo de Dios, así lo describe la Biblia. Pero estos no querían ser amigos de Dios porque se estaban oponiendo a Jesús. Tenían un espíritu arrogante, un espíritu de confrontación. Ellos se sentían que no necesitaban ayuda. Eran muy orgullosos. Entonces Jesús les va a hacer ver de que ellos le dijeron a Jesús en el versículo 41, al final del versículo 41, dice, un solo Padre tenemos y es Dios mismo, dijeron. Ellos dijeron que no solamente eran descendientes de Abraham, sino ellos se consideraban hijos de Dios mismo, del mismo Dios. Y hermanos, este es el gran engaño. Este es el gran engaño que muchos tienen.
de que muchos se creen hijos de Dios y se sienten hijos de Dios porque así les han enseñado en una religión. Entonces Jesús les va a quitar el desengaño, les va a hablar con la verdad. Y Jesús les dice que en realidad no son hijos de Dios, sino que son hijos del diablo. Imagínense usted, que usted esté, desde su niñez le han enseñado en una religión que usted es hijo de Dios, y de repente viene Jesús, ¿verdad? Y le dice que no, que usted en realidad no es hijo de Dios, sino que es hijo del diablo. Y usted tal vez no le va a gustar que le digan eso. Si usted realmente tiene un espíritu de rebeldía, un espíritu de contradicción, usted tiene un espíritu de odio, de rencor, usted es una persona con malas intenciones, y usted dice que es hijo de Dios, pues no concuerda. Eso es lo que Jesús les quiere hacer ver, de que ellos estaban engañados, hermanos. Y este es el gran engaño. Y por eso ellos dijeron en el verso 41, un solo Padre tenemos y es Dios mismo. Y Jesús les dice en el verso 42, si Dios fuera su Padre, les contestó Jesús, ustedes me amarían, porque yo he venido de Dios y aquí me tienen. No he venido por mi propia cuenta, sino que Él me envió, dice. ¿Por qué no entienden mi modo de hablar? ¿Por qué no pueden aceptar mi palabra? Dice Jesús. Ustedes son de su padre el diablo, le dice Jesús, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio, o sea, el diablo, desde la creación, ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, o sea, es falso, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso. Él es el padre de la mentira. Y sin embargo a mí, que digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes me puede probar que soy culpable de pecado? Si digo la verdad, ¿por qué no me creen? El que es de Dios escucha lo que Dios dice. Fíjese que esta es una gran verdad. Pero ustedes no escuchan porque no son de Dios. Jesús, hermano, le está desengañándolos. Él está haciendo ver de que en realidad ellos no tienen un espíritu humilde, un espíritu de querer aprender, un espíritu de ser personas realmente guiadas por Dios. Y ellos esto no les gustó porque Jesús le estaba diciendo de que ellos eran hijos del diablo. Y cuando dice Jesús que son hijos del diablo, hermanos, no quiere decir que el diablo se casó y tuvo hijos, ¿verdad? Está hablando en un sentido espiritual, de que no están reflejando el carácter de Dios, porque el carácter de Dios es amor, es bondad, es humilde, es apacible, ¿verdad? Y ellos están mostrando el lado contrario, ¿verdad? Y lo que se opone a Dios, pues es el diablo. Por eso les dice, ustedes son hijos del diablo, son hijos de la carne, son hijos que se dejan llevar por el engaño, ¿verdad? El engaño de que es la mentira, ¿verdad? Que a veces nosotros creemos y a veces vive en nosotros. Y es bien peligroso, hermanos, vivir una vida de mentira, vivir una vida de engaño, ¿verdad? Una vida de engaño. Y cuando Jesús les dijo que eran hijos del diablo, ellos se enojaron más. El versículo 48 le dijeron a Jesús, ¿no tenemos razón al decir que eres un samaritano? O sea que insultar a otra persona ya es malo, ¿verdad? Ya es malo, ¿verdad? Demuestra el odio que hay en el corazón. Ellos odiaban a los samaritanos. Entonces, una persona que te llena de su corazón de odio, pues no es hijo de Dios. No refleja el amor de Dios. Entonces, y eso ellos ahí mismo están demostrando que no tienen un buen sentimiento hacia Jesús. Le dijeron a Jesús, tú eres un samaritano, hablándole despectivamente, porque ellos odiaban a los samaritanos y los tenían como de menos, ¿verdad?
como que los samaritanos eran pecadores y ellos no, ¿verdad? Y luego le dijeron, y aparte de eso, estás endemoniado, le dijeron a Jesús. Jesús les dijo, no estoy poseído por ningún demonio. Contestó Jesús, tan solo honro a mi Padre. Dice, pero ustedes me deshonran a mí. Yo no busco mi propia gloria, pero hay uno que la busca y él es el juez. Dice, ciertamente les aseguro que el que cumple mi palabra nunca morirá, dice Jesús. En otras palabras, Jesús le está hablando de una verdad. En este capítulo ya les dijo varias verdades Jesús a ellos, ¿verdad? Les dijo que ellos eran de este mundo y que si no creían en Él, en quién era Él, en la persona en su persona como Hijo de Dios, que había venido a salvar al mundo, si no creían en Él, ni lo recibían ni lo aceptaban, iban a morir en sus pecados. Esa es una gran verdad. Si nosotros no creemos en Jesús, no la recibimos en nuestra vida y reconocemos que somos pecadores y necesitamos un Salvador, vamos a morir en nuestros pecados. Esa es una verdad. Y luego Jesús les dice, el versículo 51, ciertamente les aseguro que el que cumple mi palabra, dice, nunca morirá. Y cuando dice cumple mi palabra, se refiere al llamado que hace Jesús de recibirle a Él, ¿verdad? Y seguir sus enseñanzas, seguir sus mandamientos, los mandamientos de Jesús, ¿verdad? Los mandamientos que Él dejó estipulados aquí en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Porque eso es lo que Él vino a traer, ¿verdad? Quisiera hacer un poco de reflexión, hermanos, de lo que hemos estudiado. Qué importante, hermanos, es que nosotros, como creyentes, como leímos en el versículo 31, Jesús dijo que aquellos que habían creído en Él, estas personas que habían empezado a creer en Él, que si se mantenían fieles a sus enseñanzas, serían realmente sus discípulos, ¿verdad? Sí, hermanos, es bien importante que nosotros seamos fieles. Y por eso la primera pregunta de reflexión es, ¿estás permaneciendo fiel a la palabra de Cristo Jesús o a las enseñanzas de Cristo Jesús? ¿O qué tan fiel eres? ¿O qué tan constante eres en el conocer y aplicarte a la palabra de Cristo? ¿Estás siendo constante? ¿Lees tu Biblia? ¿La estudias? ¿Escuchas la palabra, las enseñanzas acerca de Cristo, de lo que Él hizo, de lo que Él es, de lo que Él promete, de cómo Él quiere transformar nuestra vida? Si tú estudias eso, pues estás creciendo. Y vas a llegar a ser un verdadero discípulo. No un discípulo a medias. No un discípulo que realmente no cumple con las expectativas, ¿verdad?, de Cristo. Por eso la siguiente pregunta de reflexión dice, ¿estás conociendo la verdad sobre quién es Jesús? ¿Y a qué vino a este mundo? ¿Realmente sabes que Jesús es Dios hecho hombre? ¿Y que Él vino a este mundo a pagar por nuestros pecados, incluyéndote a ti, el tuyo, tus pecados? Y que gracias a ese sacrificio en la cruz, nosotros hemos llegado a ser libres de la condenación. Eso es lo que está diciendo, en resumen, lo que el discípulo aprende. El verdadero discípulo sabe de que Cristo murió en la cruz por él y lo ha libertado del pecado. O sea, de las consecuencias del pecado. Todavía no somos libres totalmente de cometer alguna falta, pero nuestra condición ya es de libre del pecado. Ya no estamos condenados por el pecado, porque Cristo ha pagado en la cruz por esos pecados, nuestros pecados. ¿Quién guía tu vida? ¿Quién guía tu vida? ¿Dios? ¿Te consideras tú un hijo de Dios? ¿O eres hijo del diablo? Como le dijo Jesús a estas personas. O sea, si eres hijo de Dios, lo vas a reflejar en tu manera de vivir. Tus hechos van a hablar por ti. Pero si eres hijo del diablo, también se va a notar en tu forma de ser, en tu proceder. Va a salir lo que realmente hay en tu corazón. Si tu corazón no ha sido renovado por el Espíritu Santo, pues va a seguir saliendo la maldad, va a seguir saliendo el odio, el rencor.
Vas a ser una persona que la gente te va a caer mal. Vas a odiar a las personas. No vas a querer ayudar a nadie. O tal vez vas a ayudar nada más a ciertas personas, a los que te caen bien. Pero Jesús, hermanos, el amor que Jesús trae no es un amor nada más para que nosotros amemos a ciertas personas, sino el amor de Dios es un amor inclusivo, que Él les ama a todos por igual, ¿verdad? Y ahí es donde está la diferencia entre quién es hijo de Dios y quién es hijo del diablo, ¿verdad? Ay, hermano. Entonces, quiero terminar con un pasaje que está en Primera de Juan, capítulo 13, perdón, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10. Primera de Juan, primera epístola de Juan, que es el mismo que escribió este evangelio. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10. Y quiero terminar con este versículo para que tú realmente reflexiones. Miren lo que dice Juan en su capítulo, primera carta de Juan, capítulo 3, verso 10. Y Juan pone una característica que distingue a los hijos de Dios y los hijos del diablo. Dice el versículo 10. Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Oh, Jesús va a hacer, Dios nos va a hablar en su palabra y nos va a hacer ver la diferencia. Y aquí tú puedes hacer una evaluación. ¿En qué lado estás? Dice, así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. 2 puntos. El que no practica la justicia, o sea, el que no sigue la justicia de Dios, sigue las enseñanzas justas, correctas de Dios, dice, no es hijo de Dios. O sea, es un rebelde, es una persona que sigue su propia manera de pensar y de vivir. Sus propias ideas, sus propios conceptos, no los de Dios. Él se autojustifica. Él es su propio Dios. Dice, el que no practica la justicia no es hijo de Dios, ahí claramente. Ni tampoco, dice, el que no ama a su hermano. En otras palabras, hermanos, la justicia, o sea, hacer lo correcto, de acuerdo a la palabra de Dios, y amar a su hermano. Cuando dice hermano, es su prójimo, no solamente su hermano de familia, que es su hermano de mismo padre y misma madre, ¿verdad? O su hermano de la iglesia. No. Aquí está hablando de hermano, estamos hablando de hermano de raza. Estamos hablando de hermano que es otro ser humano, ¿verdad? En otras palabras, una persona que no ama, que no practica la justicia, no es hijo de Dios. Es hijo del diablo, ¿verdad? O sea, está siguiendo una mala enseñanza, una mala influencia, está dejando guiar por la maldad. Eso se refiere. Entonces, hermanos, mi propósito en este día es que nosotros podamos darnos cuenta de estas enseñanzas de Jesús, porque si no nos damos cuenta, pues podemos estar viviendo en un engaño. Aquellas personas con las que Jesús habló en este capítulo estaban viviendo en un engaño. Ellos se creían hijos de Abraham, se creían hijos de Dios, se creían personas buenas. A las otras personas los consideraban pecadores y ellos no se consideraban pecadores. Se consideraban perfectos, justos, cuando en realidad Jesús les dice, ustedes son de aquí abajo, les dijo. Todos los que somos de aquí abajo necesitamos un Salvador. Necesitamos ser regenerados con la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, ese es el mensaje de hoy, hermanos, que vivamos en la verdad. Y vivir en la verdad es realmente conocer el amor de Dios. La verdad realmente es Cristo Jesús, que Él vino a decirnos que Él nos ama y nos demostró su amor, porque dice que siendo aún pecadores, Romanos 5:8, Cristo dio su vida por nosotros. Y tú estás incluido. Hermanos, conocer esa verdad, conocer ese amor de Dios, ese carácter hermoso de Dios que Él tiene para con nosotros, es la verdad más grande que tú puedas descubrir. Y está disponible para ti. Espero que tú la creas y que tú la vivas, que seas un discípulo fiel en la palabra de Dios, que seas constante, porque cuando eres constante vas a ser realmente un verdadero discípulo, y si eres un verdadero discípulo
vas a conocer la verdad, la vas a vivir, la vas a experimentar en tu vida y la vas a poder compartir porque eres libre, ¿verdad? Y tú no vas a ser controlado por ninguna influencia ni externa ni interna, ¿verdad? Tuya, de tu carne, ni la del mundo, porque el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, va a estar en ti y Él te va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Que el Señor bendiga su palabra en tus vidas, en la vida tuya, y que todo esto te sea de bendición. Que el Señor te bendiga, hermanos, y deseo que pases un feliz fin de semana. Bendiciones.